Queremos darte gracias, Padre, porque de nuevo tú nos congregas en este lugar para aprender más de tu palabra y sobre todo del libro de Apocalipsis. Queremos, Señor, conocer mejor tu voluntad. Queremos saber en qué época vivimos, darnos cuenta de los tiempos y sobre todo estar atentos, Señor, a los grandes acontecimientos que sobrecogerán esta humanidad y que son, diríamos, la conclusión de la historia de este mundo como el inicio de un mundo nuevo, de un reino eterno que tú nos has prometido. Mientras tanto, ayúdanos a conocer tu voluntad, tu palabra. Dirígenos en esta tarde y ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestros problemas personales, particulares, familiares. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos terminando el seminario de Apocalipsis. Estamos con el tema, hoy vamos a estudiar el tema número 21, que lleva por título El misterio de Babilonia, la gran ramera. Deciros también que hay algunas personas que me han hecho preguntas por escrito y que también os recuerdo que podéis sentiros con libertad de formularlas y que dedicaremos en los próximos días algunos minutos para responder a algunas de estas preguntas. Hoy, no obstante, como el tema es muy denso en contenido, me vais a permitir que soslaye algunas preguntas que me han hecho. Algunas están contestadas, otras faltan, las tengo aquí conmigo y en los próximos días, en las próximas charlas, a partir del próximo viernes, iremos respondiendo algunas de ellas. El tema, como digo, es un tema muy denso de contenido, muy fuerte, y vamos a intentar, con la ayuda de la palabra de Dios, responder a este importante tema. Tenéis la hoja guía que habéis recibido al comienzo, y ahí en la introducción dice: el Apocalipsis contiene el último llamado del Dios de amor para los moradores de la tierra, y nos expone el complot y las artimañas de Satanás y nos describe la organización que tiene para su trabajo. Ningún otro libro ostenta un contenido de tanta importancia como este para el hombre moderno. Su mensaje es tan crucial e imperativo que Dios ha pronunciado una terrible sentencia sobre todo aquel que procure alterar su mensaje. Y nos cita el texto de Apocalipsis capítulo 22, cualquiera que añadiere o quitare a estas cosas. Recordáis que alguna vez ya se ha comentado. Una de las tremendas revelaciones que Dios nos hace en este libro es acerca de lo que Él llama el misterio de Babilonia, la gran ramera. Y como el contenido de ese mensaje podría tener que ver con nuestra salvación, lo vamos a analizar en este estudio. Bien, aparece en primer lugar en el tema de hoy la expresión Babilonia. Babilonia. Y quiero que leamos la primera pregunta del tema: ¿qué tragedia deja al descubierto la proclamación de los tres mensajes angélicos? Página 1151, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Vamos a pedirle a Elías que nos lea Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El primer mensaje habla del juicio, habla de la predicación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El segundo mensaje, y estos tres mensajes los vamos a comentar con amplitud de detalles la próxima semana, dice: ha caído Babilonia. Ha caído Babilonia, podéis completar: ha caído Babilonia, dice, la gran ciudad, pregunta número 1, la gran ciudad, etcétera, porque, dice, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En primer lugar nos preguntamos, bien, ¿y quién es Babilonia? Para la Biblia, Babilonia es una ciudad conocida, aparece en sus páginas desde muy temprano en la historia bíblica. Todos aquellos que tengáis la Biblia con vosotros, yo siempre os recomendaré que la traigáis. La primera vez que aparece la expresión Babilonia, la encontramos en el libro del Génesis, y me vais a entender perfectamente, en el libro del Génesis, en el capítulo 10, donde por primera vez en la página 13 de la escritura que estamos utilizando, dice el capítulo 10 del Génesis, dice: y Cus, versículo 8, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Tenemos aquí, por tanto, que de los descendientes de Noé, después del diluvio, Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y a continuación añade: este fue vigoroso cazador delante de Jehová,
por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Así que el primer poderoso en la tierra, después de Noé, el primer descendiente de Noé, que fue el primer poderoso en la tierra, Nimrod, fue el principio de su reino Babel. ¿De dónde se deriva el término de Babilonia? Habéis oído hablar sin duda de la Torre de Babel. La Torre de Babel, que en el capítulo 10 del libro del Génesis, aquellos hombres descendientes de Noé intentaron construir una torre que llegase hasta el cielo, más que, diríamos, con la pretensión de alcanzar el cielo, al menos de crear una obra de hechura humana como un gesto de orgullo de parte del hombre, y que Dios confundió las lenguas, y que esa es la raíz, el origen de las diferentes lenguas que existen en el mundo, Babel. Y es curioso porque cuando habla de Babilonia, dice, cuando Dios confunde las lenguas en el capítulo 11, dice el texto, versículo 9, en la página 13, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió, y hay un numerito pequeñito que pone abajo, confundir. La palabra hebrea Balal significa confundir. Entonces podemos identificar a Babilonia en primer lugar con el poder, con la fuerza, con el poder. Nimrod, el primer poderoso en la tierra, fundó la ciudad de Babel. Así pues, Babilonia igual a poder, a fuerza, a dominio, pero Babilonia igual a confusión. Se confundieron las lenguas. La palabra Babel significa en hebreo también confusión. Por tanto, identificamos a Babilonia con poder, con fuerza, fuerza política y además con confusión. Hay confusión en Babilonia. Más adelante en la historia bíblica, de nuevo encontramos la ciudad de Babilonia en su época, diríamos, de mayor esplendor. La ciudad de Babilonia alcanzó su mayor esplendor en el imperio neobabilónico, en la época de Nabucodonosor I, rey de Babilonia. Fue ese famoso monarca caldeo que construyó los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo, y en ese periodo de la historia, aproximadamente hacia el siglo VI antes de Cristo, Babilonia alcanza su máximo esplendor. Y en un momento determinado, cuando el imperio babilónico dominaba el mundo conocido, cuando Babilonia era la capital del mundo, había pasado ya, diríamos, la influencia de Egipto, había pasado la influencia de Asiria, ahora era Babilonia, después vendría Grecia, después vendría Roma. Estoy de alguna manera situándose históricamente los imperios más conocidos. Después de Roma vienen las invasiones bárbaras, etcétera. Ya nos acercamos a nuestro tiempo. Pues bien, en el periodo babilónico, cuando la ciudad alcanza mayor esplendor, en el libro del profeta Daniel, que estudiaremos en el futuro, encontramos en el capítulo 4, en la página exactamente, página 818, Elías nos quiere buscar, capítulo 4 del libro del profeta Daniel, versículos 29 y 30, o sea, del 29 al 31, dice así: Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Hay un momento en la vida de este rey cuando en un gesto de orgullo, de suficiencia, de soberbia, va a decir delante de aquella ciudad impresionante. Un día os voy a pasar yo diapositivas de las ruinas de Babilonia. Babilonia se encuentran sus ruinas en Irak, concretamente, entre el río Tigris y el Éufrates, en esa zona que ha sido zona de conflicto recientemente, hacia el Golfo Pérsico. Es esa la cuna de la humanidad. Por ahí se cree, y según podemos leer en la Biblia, que Dios estableció el jardín del Edén. Se puede leer en la Biblia en esa zona. Esa zona, ese Babilonia, en un momento de orgullo del rey Nabucodonosor va a decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y era una ciudad esplendorosa, una ciudad que tenía en aquel tiempo más de 20 kilómetros de perímetro. Una ciudad impresionante. Evidentemente las ciudades modernas son mucho mayores hoy día. Nueva York tiene más kilómetros de perímetro, lo mismo Londres. Pero para aquel tiempo Babilonia era una gran ciudad.
Y dice el texto bíblico que Nabucodonosor en un gesto de orgullo va a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y el Señor lo va a someter a una prueba de humildad. Lo podéis leer en vuestras casas en el capítulo 4 del libro del profeta Daniel. Así, por tanto, podemos identificar a Babilonia con poder, con confusión y también con orgullo, con suficiencia y con algo más. En el libro del apóstol Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo, es la página 1130, creo que está ahí en las notas que tenéis vosotros, en algún sitio lo he leído yo. En la página 1130, el apóstol Pedro dice, en el capítulo 5 de su primera epístola, y está despidiéndose de los cristianos, como hacían los apóstoles cuando terminaban las epístolas, las cartas epistolares, se está despidiendo y entonces dice, versículo 13, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice así, primera de Pedro 5, 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Dice, la iglesia que está en Babilonia. Es sorprendente porque cuando el apóstol Pedro escribe esta declaración, no existía Babilonia. Esa ciudad ya no existía. Fue destruida por los persas y después ya acabó siendo reducida a escombros por los griegos en tiempos de Alejandro Magno. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro dice, la iglesia que está en Babilonia os saluda. Y quiero leeros lo que dice la Biblia de Jerusalén al respecto. Cuando comenta este texto, la Biblia de Jerusalén, en la primera epístola de Pedro, es algo muy, muy sorprendente. La Biblia de Jerusalén, editada precisamente aquí en Bilbao, está de Esclede Boluber, es una editorial vizcaína, de aquí de nuestra ciudad. Dice en el capítulo 5 de la primera epístola de Pedro, dice así el comentarista, dice, vamos a ver, primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice, vamos a ver, que estaba yo leyendo, primera epístola 5, 13, literalmente dice, vamos a ver, 5, 13, curioso, esta mañana lo tenía delante, no lo subrayé. Identifica, dice, la iglesia que está en Babilonia es igual a Roma. Es decir, que para los cristianos del primer siglo, Babilonia era igual a Roma, y lo vamos a entender perfectamente. Roma era la capital del mundo. El imperio se había establecido en época de Augusto César, y en Roma, que era la capital del mundo, pues florecía todo lo que Babilonia había sido en el pasado, el poder, la confusión de ideas, de doctrinas, de creencias, el orgullo del imperio. Y entonces los cristianos del primer siglo, comenta la Biblia de Jerusalén, y lo podéis encontrar en otros comentarios, identificaban los pecados de la antigua Babilonia, la identificaban con la Roma de los Césares. Y el apóstol Pedro, perfectamente, dicen los comentaristas, se dirige, la iglesia que está en Babilonia, todos los cristianos que leen esa epístola saben a qué iglesia se está refiriendo. A esa iglesia el apóstol escribió la epístola a los romanos, el apóstol Pablo. Así pues, podemos decir que Babilonia, en el primer siglo de la era cristiana, se identifica con Roma. La Babilonia histórica no existía, solo hay ruinas. Yo tengo las ruinas en diapositivas en casa, algún día os las mostraré, sorprendentes, pero no existía. Sin embargo, los cristianos, como dice el autor de nuestra Biblia de Jerusalén, identificaban a Babilonia con la Roma imperial. En este orden de ideas, vamos a analizar a continuación lo que dice el libro de Apocalipsis. ¿Qué mandamiento, pregunta número 2, qué mandamiento de Dios a los sinceros que todavía están en Babilonia demuestra que su caída religiosa es grave? Recordad que antes hemos leído, ha caído Babilonia. Dice el segundo mensaje, ha caído Babilonia. ¿Por qué ha caído? Lo vamos a analizar. Ha caído Babilonia. Y ahora leemos en la página 1153, en los textos de Apocalipsis 18 del 2 al 4. ¿Quieres leernos, Elías, por favor? Y clamó con gran voz potente diciendo,
ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ha caído Babilonia, dice Apocalipsis 18, igual que el 14. Ha caído Babilonia, dice, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es fuerte la acusación de parte del Señor, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y hay una amonestación: salid de ella, pueblo mío. No olvidéis, los que me estáis escuchando, y lo que veremos esta tarde, concluiremos también con esta idea. El Señor dice: salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué razón? Para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Recordad que las plagas, algunas de las plagas caen sobre la bestia, sobre los que tienen la marca de la bestia que veíamos el viernes. Y ahora el Señor dice: salid de Babilonia. Así que la amonestación del Señor es muy fuerte, es muy dura en su palabra. Así que podéis completar ahí en la pregunta número 2, oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, ¿para qué? No seáis participantes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Esta solemne declaración divina demuestra que hay personas bien intencionadas dentro de Babilonia, las cuales demostrarán su sinceridad obedeciendo la orden de Dios de salir de ella. Salid de ella, pueblo mío, dice la Escritura. Pero vayamos adelante con nuestro tema. Hemos visto algunas de las características de la Babilonia antigua, que los primeros cristianos, como el apóstol Pedro, y según dicen todos los comentaristas, identifican con la Roma de su época. Pero es curioso que nosotros hemos dicho que, y ahora lo vamos a ver con mucha claridad, ya conocemos, os invito por ejemplo a recordar conmigo, en Apocalipsis capítulo 12 que nos presentó el profesor Belvedere, dice: ¿recordáis la mujer vestida del sol, que identificábamos con la iglesia verdadera, con la iglesia pura de Jesucristo, y cómo estaba a punto de dar a luz al Cristo, esa iglesia que a lo largo del tiempo histórico de sus profecías, ese pueblo de Dios, se concretaría en la venida del Mesías? Y dice el texto, versículo 3 de Apocalipsis 12, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sabemos muy bien, por el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ya sabemos quién es el dragón, que intentó destruir a Cristo, y lo hemos visto. Pero además en el capítulo 13, me paré sobre la arena del mar, dice el versículo primero de Apocalipsis 13, página 1149. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, que esta bestia que sube del mar tiene también 7 cabezas y 10 cuernos. Cuernos coronados, la otra no. La otra es la época del Imperio Romano. Esta es la época del cesaropapismo, de la Roma papal después. Es, diríamos, la misma imagen, el dragón, 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, la bestia que sale del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, una de cuyas cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Revolución Francesa, año 1798. Berthier, Napoleón, una de sus cabezas fue herida de muerte, pero la tierra dice que se curó, y la tierra se asombró de su rápida curación. No olvidéis esta imagen. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Hemos hablado de Babilonia. Los cristianos la identificaban en el tiempo de Pedro con la Roma imperial, pero he aquí que en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis encontramos otra imagen. ¿Quieres leerme, por favor, Elías, desde los versículos del 1 al 5, página 1152? Y aquí tenéis para completar la tercera pregunta del tema de hoy. Dice así:
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Tenía 7 cabezas la bestia y 10 cuernos también. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí aparece una bestia que ya conocemos, el dragón, la bestia segunda que sale del mar, la misma bestia, una bestia, pero tenía, ¿sabéis? La profecía del libro de Apocalipsis y del libro de Daniel, el Señor es reiterativo. Es decir, es un sistema que el Señor utiliza para que las ideas las tengamos muy claras. Las profecías de la Biblia son como un gran cuadro, un rompecabezas, que vamos colocando cada pieza en su lugar, y a medida que vamos colocando las piezas en su sitio, vamos viendo cada vez el panorama con mayor claridad. El Señor nos recuerda cosas que ya conocíamos anteriormente, en los capítulos anteriores, y aquí aparece la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero un elemento nuevo más que añade, y sobre la bestia una mujer. Dice el texto, dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. El dragón también era escarlata. Escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, el dragón. Es la misma imagen, pero aquí aparece un elemento nuevo, y la mujer es el elemento nuevo. Estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, muy significativo esto, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Y lo pone el texto original del griego con mayúsculas. Este texto, en los textos originales del Nuevo Testamento, aparecen con mayúsculas y se han respetado. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay, por tanto, aquí una imagen que ya nos resulta familiar. El dragón, 7 cabezas y 10 cuernos. Además, está sentada este dragón y esa mujer sobre muchas aguas, significan pueblos, ¿recordáis? El versículo, aquí mismo, el versículo 15 nos lo dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que pues, vemos a esta mujer, una mujer prostituta, que contrasta notablemente, como dice nuestro tema de hoy, vuestra hoja guía, contrasta notablemente esta mujer ramera, esta mujer prostituta, con esa mujer vestida del sol de Apocalipsis capítulo 12. La una, quiero deciros, representa la iglesia fiel de Jesucristo, y esta es la iglesia apóstata, la iglesia infiel, es una ramera. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, rica, poderosa. ¿Lo dice el texto? Mucho dinero, dice aquí Elías, es cierto. Mucha influencia, porque dice: con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Mucha influencia, mucho poder. Pero sin embargo, dice que la mujer tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y habla de que está vestida de púrpura y escarlata. Las riquezas, la púrpura y la escarlata, son 2 colores muy significativos, que identifican plenamente a esta iglesia apóstata, muy significativos, como el cáliz también. El cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y el título, un misterio: Babilonia la Grande, la madre, la santa madre, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y esta madre tiene hijas.
Y de eso hablaremos seguidamente. Así que la imagen es muy gráfica. Veréis, Satanás, el dragón rojo, la bestia, Satanás, el dragón rojo, el imperio romano pagano, el imperio romano cristiano, la Roma papal. Hay una metamorfosis que se va produciendo a lo largo de toda esta cadena de profecía apocalíptica. Una metamorfosis que cada vez con mayor precisión nos está indicando de qué poder se trata. Dice, así como en Apocalipsis 12 una mujer pura es símbolo adecuado de la iglesia fiel, ya sabéis, podríamos leer, recordáis que el profesor Belvedere nos identificaba, y esto podríamos verlo también, como la mujer en simbología es la iglesia. A lo largo del Antiguo Testamento el pueblo de Dios siempre aparece como la esposa del Señor, y en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo dice: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, dice a los cristianos. Y como el apóstol en Efesios capítulo 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa imagen, por tanto, de la mujer igual a la iglesia, y aparece la iglesia pura que va a dar a luz a lo largo de la historia al Cordero, a Cristo, al Salvador. Pero aquí nos encontramos con una mujer prostituta, con una iglesia que se ha prostituido, una iglesia apóstata. Dice, en la Biblia de Jerusalén se comenta que la prostitución, es cierto, lo podéis comprobar aquí, es símbolo de la idolatría. Bien, ahora, en la pregunta número 4, ¿dónde tendría su sede esta iglesia caída? Apocalipsis 17:3, dice así. Y me llevó 3, 6, 7 y 9 hasta el 15, Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres, de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Recordáis las cabezas? ¿Y qué son las cabezas? ¿Recordáis? Nos lo comentaba el pastor Belvedere, versículo 6. Que se me ha olvidado, ahora vamos a leer y vamos a comentar brevemente. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Dice el apóstol Juan que vio a aquella mujer borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La vio borracha, embriagada de la sangre de los mártires y de los santos de Jesús. ¿Recordáis lo que nos hablaba el profesor Belvedere de la Inquisición? Estaba, diríamos, embriagada de toda esa serie de personas que solamente la eternidad revelará, que fueron masacradas simplemente por no estar de acuerdo. Esto es un hecho objetivo. Yo daré datos históricos, todos los que queráis, sobre el particular. Vi a la mujer como ebria de la sangre de los mártires de Jesús y de los santos, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dice San Juan. San Juan queda asombrado, turbado totalmente. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 18, que no tenéis ahí en vuestras notas, pero que yo lo tengo delante de mí, en capítulo mismo 17. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bien, mis queridos amigos, la palabra de Dios es muy clara al respecto, para hablar de este poder, de esta potencia. Las 7 cabezas son las 7 colinas de Roma, como comenta la Biblia de Jerusalén. La bestia Roma trae sentada sobre ella una iglesia prostituida, lo que da a entender claramente que tendría su sede en Roma, la ciudad de las 7 colinas o de los 7 montes. Otra revelación que nos hace Dios en este capítulo del Apocalipsis es que la iglesia de Roma sería universal. Diríamos, porque el capítulo 18 que hemos leído a continuación dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones, versículo 3 del capítulo 18. Una iglesia universal. Todas han bebido, todas las naciones, del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Una influencia universal. Sabéis, como he dicho antes, la profecía es bien concreta. Es difícil equivocarse. Es muy difícil equivocarse.
Muy difícil cuando examinamos todos estos símbolos, cuando examinamos los colores rojo y púrpura, cuando examinamos la riqueza y la influencia, cuando examinamos, diríamos, el cáliz, cuando hablamos de la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, son demasiadas cosas demasiado concretas, demasiado precisas para equivocarnos. Y dice el texto, desde el punto de vista de Dios, ¿cuál sería la influencia religiosa negativa que ejercería la Iglesia de Roma sobre la humanidad? Apocalipsis 17, 2 y 4. Con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Veis que en el capítulo 3 de Apocalipsis 18 dice absolutamente lo mismo. Y lo mismo podemos leer el versículo 4 de nuevo para que no se nos marchen las ideas. Dice, página 1152, Apocalipsis 17, 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Un cáliz de oro lleno de abominaciones. ¿Qué son estas abominaciones? Pues son ni más ni menos las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que esta iglesia prostituida a lo largo de toda su historia ha enseñado al pueblo. Pueblo del que nosotros somos también testigos y hemos recibido su influencia. Ese vino con el que de alguna manera han bebido todos los reyes de la tierra, que se han, diríamos, dice el texto que nos ha leído Macías del versículo 2, se han embriagado con el vino de su fornicación, son las falsas enseñanzas. Hay muchas falsas enseñanzas. Algunas ya nos ha dicho el profesor Belvedere en los días anteriores, pero yo quiero recordarlas. Algunas de ellas las tenéis aquí delante de vosotros. Por ejemplo, la doctrina pura. La palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, como dice el propio Jesucristo, es la única regla de fe y práctica para el cristiano. La palabra de Dios. Regula fidei. Romanos 12:6. La analogía de la fe. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios. Escudriñar las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dirá Jesús. Es decir, la doctrina debe extraerse sola y exclusivamente de la revelación, de lo que es palabra de Dios. ¿Y qué ha enseñado esta iglesia a lo largo de la historia? Ha enseñado o ha pretendido enseñarnos que eso es así, pero que unido a eso hay que enseñar la tradición, el magisterio de la iglesia. Lo que han dicho los concilios, los obispos, los papas, los teólogos a lo largo de la historia. La Biblia más todo eso. Y cuando la palabra de Dios y la Escritura han entrado en contradicción con la tradición, al final el obispo de Roma zanjaba la cuestión. Y se colocaba la Biblia de lado para que prevaleciesen las tradiciones de los hombres. Y esto es un hecho objetivo. Esto es un hecho histórico que se puede comprobar, que no hay duda. Que muchas de las doctrinas que nos han sido enseñadas como provenientes de Dios y del Evangelio y de su palabra no han aparecido ahí, ni muchísimo menos. Son, como estamos viendo en nuestras charlas, procedentes del paganismo, de influencia no cristiana. Pero claro, si se sustituyó la palabra de Dios, la revelación, por la tradición, pues ahí cabe todo. Y esto es lo que ha ocurrido, mis queridos amigos y hermanos. Esto es lo que ha ocurrido. Se ha dejado de lado la palabra de Dios para sustituirse la palabra de Dios por tradiciones humanas. Por ejemplo, más detalles. La doctrina pura, Cristo, el único y suficiente Salvador, el único y suficiente mediador. Como dirá el apóstol San Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque en ningún otro hay salvación, dirá Pedro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pues se ha sustituido la mediación de Cristo por la mediación de los apóstoles o de la bienaventurada Virgen María y de los santos. Cuando la Biblia dice que solamente hay un mediador, falsa doctrina. Y así tenemos que ir a Dios por intercesión de aquellos que fueron santos según la posición tradicional. La Biblia dice que no, que el único camino para ir a Dios es Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Palabra de Dios. Y así podríamos analizar tantas cosas. Por ejemplo, el segundo mandamiento de la ley de Dios,
que prohíbe tácitamente el culto a las imágenes. Lo prohíbe. Sin embargo, ese mandamiento nunca me lo enseñaron a mí. Nunca me lo enseñaron. Yo, que me eduqué en colegios religiosos desde niño, me llevé una gran sorpresa cuando descubrí en la ley de Dios, en el decálogo que Dios dio a Moisés, un mandamiento que dice: no te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las darás culto. Para mí fue una gran sorpresa. Nunca me lo enseñaron. Claro, las iglesias están llenas de imágenes. Entonces, nos decía, no, a las imágenes no se las adora, se las venera. Yo no lo entendía. Había cosas, cuando yo era un joven, que no entendía con claridad. Porque yo me acuerdo que me aprendí el catecismo de memoria, aún me lo sé, que decía: ¿cuántas clases de culto hay? 3. El culto de latría, dedicado a Dios; el culto de dulía, dedicado a los santos; y el culto de hiperdulía, dedicado a la Virgen. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay culto o no hay culto? ¿Se venera o no se venera? Porque el culto es sinónimo de adoración. Había cosas que yo no entendía. Empezaba a razonar, empezaba a reflexionar. Se nos estaba enseñando un culto de alguna manera gradual: culto a Dios o el culto de latría, a los santos y a la Virgen. Y después se nos decía que no se adoraba las imágenes, se las veneraba. Se veneraba aquello que representaban. Pero cuando vais a Lourdes, o cuando vais a ver la Virgen del Pilar de Zaragoza, o la Begoña de Bilbao, veréis cómo la gente... Yo me miraba a aquella María Auxiliadora en el colegio, y me la miraba tantas veces, y le pedía: Virgencita, y estaba mirando a la estatua. Mi actitud de adorador era pedir aquella estatua. El mandamiento de la ley de Dios dice: no te harás imágenes. ¿Lo queréis leer conmigo en Éxodo capítulo 20? Por favor, leedlo conmigo en Éxodo capítulo 20, versículos desde el versículo 4. Segundo mandamiento de la ley de Dios, que yo nunca lo encontré en los catecismos, nunca lo encontré, pero en la Biblia está: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Página 76, libro del Éxodo capítulo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ni lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni en ningún sitio. ¿Sabéis? Cuando Dios habló con Moisés desde el Sinaí, y el pueblo escuchó la voz de Dios, el Padre Eterno, y escucharon la voz de Dios, y toda en aquella llanura del Sinaí se escuchó la voz de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guardarás el sábado. Se escuchó la voz de Dios. El pueblo atemorizado. Moisés estaba allí en el monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo abajo escuchando solamente la voz de Dios. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, dice la página 181 de la Escritura. ¿Quieres leerme, por favor, Elías, los versículos 15 y 16, el consejo que Dios dio al pueblo en aquella ocasión? Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Está claro. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Ninguna figura. Y dice: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Está claro. Palabra de Dios. Dios habla a Moisés. Está claro. Pero estábamos llenos del vino del furor de su fornicación, embriagados por las falsas doctrinas. ¿Por qué las iglesias católicas todavía siguen llenas de imágenes? Cada persona tiene su santo, su virgen o su Cristo particular. Desde el Concilio Vaticano, sí. Todavía hay, sí. Bien, es verdad que se ha reducido bastante la imaginería católica, pero todavía las hay. Doctrina pura es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Esa es la doctrina pura. El sábado, pero nos lo sustituyeron por el domingo. Y ahora los que queremos guardar el sábado tenemos 1500 años de historia en contra del sábado. 1500 años de historia en contra. Lo que supone un esfuerzo
para poderse adecuar a los principios rectos de la palabra del Señor. Esa es otra falsa doctrina. Esa es otra embriaguez doctrinaria de esta mujer, de esta ramera. Podríamos hablar también de el bautismo que visteis aquí hay unos días, el bautismo de los niños, totalmente contrario a los principios de la palabra de Dios, ilógico y irracional. Y después se inventó lo del pecado original para justificar lo del bautismo de los infantes, cuando dice la Biblia que pecado es transgresión de la ley de Dios. A ver qué mandamiento ha transgredido un niño recién nacido. Y si le queremos aplicar el mandamiento que cometió Adán, yo creo que eso no es justo. Yo no puedo purgar los pecados que ha hecho o que cometió mi padre. Entonces se justificó el bautismo de los infantes, cuando la Biblia enseña que hay que bautizar a las personas una vez que han sido instruidas, una vez que han sido adoctrinadas, que creen en esa doctrina y que se arrepienten, que cambian de vida. Ese es el bautismo que enseña la palabra de Dios. Tantas cosas. El purgatorio, uno de vosotros me preguntaba y lo contestaremos los próximos días. Un invento. El purgatorio es un invento. Todo ello está condicionado, el purgatorio, el infierno, el limbo, etcétera, a la teoría pagana de la inmortalidad inherente del hombre. Todo ello está condicionado. Y a partir de ahí, a partir de que el hombre muere pero no muere, el Señor le dijo a Adán, morirás. Y el diablo le dijo a la mujer, no moriréis. Esa es la cuestión. ¿Mueren los hombres o no mueren? Porque a partir de esas dos premisas se ha creado la doctrina de la inmortalidad inherente, que da pie, pues eso, a una cantidad, diríamos, de enseñanzas como el purgatorio, el infierno. Las personas siguen viviendo y quemándose siempre, o las personas pueden aparecerse, claro, si no mueren pueden aparecerse a sus descendientes, a sus hijos, a sus esposos. Si no mueren, pues no os extrañe que vengan las personas por ahí indicándonos que han hablado con el Padre, o que se les ha aparecido tal persona. Claro. Si la Biblia indica que los muertos nada saben, se acabó la historia. Pero como todavía siguen viviendo, qué cantidad de confusión, mis queridos, verdadera Babilonia, confusión total. El problema se plantea hoy día cuando algunas personas, yo os escucho, algunos de vosotros, y me dicen, no, pero es que ahora la Iglesia Católica ha dicho esto, pues, y antes ha dicho otra cosa. Hay una confusión incluso entre los propios teólogos, que a veces, pues, me he dejado aquí la notita esa, no sé si la he cogido. No la he puesto en mi bolsillo. ¿Dónde la he puesto yo? Elías. He traído una notita que me ha dejado Elías del periódico reciente. Se la dejo por ahí. Ahí está, gracias. Bueno, podría hablaros, por ejemplo, de Hans Küng. Hans Küng es el mejor teólogo que tiene la Iglesia Católica, o que tenía la Iglesia Católica hasta hace unos años, hasta que el Papa Juan Pablo II lo suspendió a divinis, porque no está de acuerdo con la Iglesia. Pues lo mismo les está ocurriendo a estos. Esto es de Correo Español El Pueblo Vasco, del jueves 20 de abril de 1989. Llamado a Roma el teólogo Bernhard Häring por criticar a la Iglesia. Y le han montado un proceso inquisitorial a este hombre. Y lo mismo con Hans Küng. Hay una confusión. ¿Ves Babilonia? Confusión significa Babilonia. Tremendo. Bien, podríamos hablar de muchas cosas. Algún día todas estas doctrinas que yo os estoy enseñando las vamos a examinar con detalle a la luz de la Biblia. Mis queridos amigos, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ayer os comentaba yo en el día tan feliz que pasamos recordando el sacrificio de Jesús, esa doctrina de la transustanciación, que tampoco lo enseña la Biblia. Eso yo, con todos mis respetos, porque quiero deciros algo de verdad, que a veces estas cosas, aunque os parece que hablamos con mucha claridad y parecería que damos la impresión de atacar a la Iglesia, esto yo lo digo con todo lo que os estoy diciendo con una tremenda pena, con un tremendo dolor de corazón. Y Dios es testigo. Me duele en el alma tener que decir estas cosas, porque ha habido tantas personas, y las hay, de buena voluntad, nobles, sinceras, incluso eclesiásticos, buenos, que yo los he tenido como profesores, y sin embargo se encuentran en la confusión,
y que estos detalles del periódico y otras cosas que aparecen aquí y allá son una prueba de esa confusión. Lo decimos con profunda tristeza y con profunda pena. Y también os digo, mis queridos hermanos que me escucháis y amigos, que hay muchas personas en Babilonia y en las hijas de Babilonia, de las que yo hablaré seguidamente, que se salvarán. ¿Estáis de acuerdo? Que se salvarán, ¿por qué? Porque vivieron a la altura de la luz que recibieron y fueron sinceros o sinceras estas personas. Y se salvarán. Pero no cabe duda que de otra manera hubiese sido la vida de muchas de estas personas que todavía viven o han fallecido ya, si hubiesen conocido la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo, como la estáis conociendo vosotros y como yo la conocí hace más de 30 años. De distinta manera sería su vida. Porque dice ese refrán que todos los caminos conducen a Roma, pero hay algunos que dan unas vueltas, que se pierde uno. Y esto es lo que ocurre con mucha gente. Yo les decía no hace mucho a dos teólogos de la Universidad de Pamplona, del Opus Dei, de la universidad, les decía lo siguiente, fue una conversación que tuvimos muy ¿cómo es que cada día tenéis menos gentes en las iglesias? Habéis tenido durante siglos el control de la enseñanza religiosa y las iglesias se os están quedando vacías y los seminarios se os están quedando vacíos. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué os ha pasado? Hasta el día de hoy estoy esperando la respuesta. ¿Qué ha ocurrido? La gente, estas cosas, estas enseñanzas, la Iglesia ha hablado, o no sabéis esta satírica expresión del Quijote, cuando Miguel de Cervantes comenta en el Quijote que Sancho y Don Quijote intentaban salir de un pueblecito buscando la calle principal para salir de camino y no encontrando la calle principal, de repente, intentando escapar del pueblo, se encuentran con la plaza del pueblo y con la iglesia. Y dice Don Quijote a Sancho: con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Tiene toda una ironía. Quiero deciros que la Inquisición estuvo a punto de cortarle el cuello a Cervantes. De paso, se puede comprobar históricamente. Y también a Santa Teresa de Jesús y a Juan de la Cruz, también. La Inquisición estuvo a punto de eliminarlos a los dos. Con la Iglesia hemos topado, pero eso ocurría en el siglo pasado, en el siglo XVIII, en el XVI, pero hoy día la gente estudia, la gente lee, la gente investiga, tiene espíritu crítico y examina, y entonces hay mucha gente que dice: no, que ya sabemos lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, ya lo sabemos, ya no queremos más. ¿Y qué ocurre con todo esto, mis queridos hermanos? Que personas de buena voluntad han llegado a la conclusión de que la religión cristiana es un fraude, de que la religión de Jesucristo es un montaje, que se han organizado una serie de personas que las hemos conocido, las conocemos bien a lo largo del tiempo, y que ha hecho que la gente de buena voluntad no quiera saber nada de Cristo, ni de la religión, ni del Evangelio. No os extrañe, por tanto, que los juicios de Dios sobre Babilonia serán muy fuertes, porque han hecho mucho daño al mensaje de Jesucristo, al mensaje de Dios, mucho daño, y lo siguen haciendo, e incluso os lo están haciendo a muchos de vosotros, que de alguna manera estáis siendo conmovidos, sacudidos por estas cosas sobre las que habíais más o menos reflexionado, y que ahora os enfrentáis con todo lo que el profesor Belvedere os ha enseñado, con lo que yo os indico de la palabra de Dios, que está suficientemente claro. Y algunos de vosotros estáis, pues eso, conmocionados, y os comprendo. Os comprendo y además nos duele, nos hace daño que haya personas como vosotros sinceras, y las ha habido siempre y las habrá, que formarán parte, atención, repito esta idea, formarán parte del grupo de los salvados, formarán parte de la gran multitud que vio el apóstol San Juan. Pero también os digo en el nombre del Señor en esta tarde que vosotros que sabéis estas cosas ya no podéis alegar ignorancia, que la Biblia es muy clara: salid de ella, pueblo mío, dice la Biblia, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis de sus plagas. El que es ignorante, el que no sabe, no es responsable, pero el que sabe sí. Y diréis: pues más valdría la pena no saber nada. Pero nunca la ignorancia ha sido buena consejera para nada. La ignorancia para nada ha sido buena consejera. Es mucho mejor saber, es mucho mejor conocer a Dios, conocer su voluntad, para que de esta manera podamos ofrecer a Dios un culto racional, como dice el apóstol Pablo, un culto lógico.
Bien, quiero terminar, el tiempo pasa, pero detenerme ahora en Apocalipsis capítulo 17 en el nombre. Babilonia la Grande, versículo 5, la madre de las rameras. Pregunta número 6. ¿Qué palabras escritas en la frente de Babilonia demuestran que tiene iglesias hijas que comparten parte de sus errores religiosos? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y aquí hay una nota que presenta Belvedere, porque Belvedere ha preparado estos temas, como sabéis muy bien, aparece ahí su nombre. La visión del Apocalipsis revela que Roma es la iglesia madre con hijas que salieron de ella, pero a pesar de haberla abandonado conservan muchos de sus vicios y de su conducta religiosa equivocada. Se fueron de la casa de la madre ramera, pero embriagados con el vino doctrinal que ella había adulterado. Este versículo nos ayuda a entender que, evidentemente, Babilonia es una especie de apellido o nombre familiar, por lo que la Gran Babilonia incluye a Roma y las otras iglesias guardadoras del domingo y de una serie de doctrinas que el mundo protestante ha conservado del catolicismo romano. Porque si vosotros vais a Inglaterra, por ejemplo, veréis que hay muy poca diferencia entre la iglesia católica y la iglesia anglicana. Y aquí tenemos a Ángel, que ha estado en Inglaterra y va frecuentemente, que lo sabe muy bien. La poca diferencia que hay entre la iglesia anglicana y la iglesia católica. Y si vais a Grecia, veréis la poca diferencia que hay entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Y si vais a los Estados Unidos y veis, diríamos, esa segunda bestia que surgió de la tierra, veréis la poca diferencia. Hay tan poca diferencia que se quieren unir todos. Fijaros, hay poca diferencia. Por eso esta madre tiene hijas, claro. Algunos reformadores, como Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox y otros en el siglo XVI, XVII y XVIII, intentaron reformar la Iglesia. Y en buena medida hicieron cosas importantes, pero no pudieron sacudirse totalmente de las influencias de Babilonia. Y así, por ejemplo, todo el mundo protestante guarda el domingo. Eso es una herencia de Babilonia. Todo el mundo protestante cree en la inmortalidad del alma. Todo el mundo protestante. Absolutamente. En el infierno igual. Eso es una herencia de Babilonia. Por eso Babilonia tiene hijas que siguen de alguna manera, en buena medida, siguiendo los consejos de la madre. Muchas de esas doctrinas no fueron totalmente eliminadas. Eran falsas y se continúan practicando. Muchas de ellas. Es sorprendente ver, por ejemplo, el mundo protestante evangélico que empezó bien, diciendo, como Lutero decía, sola escritura, pero que se pararon, se estancaron y se han convertido en las hijas de la gran ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué razones específicas dice Dios que castigará a Babilonia? Apocalipsis 14:8, página 1151. Pregunta número 7. Otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto subraya indiscutiblemente la tremenda importancia que tiene para Dios la necesidad de mantener las doctrinas puras como Él las dio y respetarlas. ¿Sabéis? Yo no me cansaré de deciros lo mismo. Cuando Dios dice algo, hay que respetarlo. Aunque sea lo opuesto a lo que la gente dice o nos han enseñado. Lo opuesto. No olvidéis que los cristianos de todos los siglos, de todos los tiempos, siempre fueron contracorriente. Siempre. Jesús lo fue, los primeros discípulos, los mártires, etcétera, siempre. Cuando Dios dice algo, hay que respetarlo. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué los cristianos han ido contracorriente? Porque vivimos en el terreno del enemigo. Porque este es el terreno del diablo. Y el diablo se ha opuesto siempre a Dios y lo ha confundido de tal manera que hace y ha hecho siempre dificultoso el seguir a Cristo. Pero eso no nos debe desanimar. Porque el Señor está a nuestro lado. El Señor quiere ayudarte a ti y ayudarme a mí a serle fiel, aunque nos cueste. Debemos empezar a obedecer al Señor. Ha habido tanta desobediencia, tanta apostasía, tanta falsedad, que es hora de que haya hombres y mujeres en todas las partes del planeta Tierra que se pongan de parte de Dios, con todo lo que eso supone. El Señor Jesús está a nuestro lado y nos dice, y aquí yo estoy contigo todos los días,
hasta el fin del mundo. Mis hermanos, el seguir a Cristo es una experiencia. Nosotros debemos llegar a tener una experiencia con el Señor de tal manera, de tal índole, de tal calidad, que podamos ver la mano de Dios actuando en nuestra vida. Porque el Señor no nos va a abandonar. Es verdad que no es fácil cambiar toda una vida, una concepción equivocada de la religiosidad. Es verdad que no es fácil. Y Dios lo sabe. Y el Señor es el primero que lo sabe. Y quiere ayudarnos. Pero también os digo que la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz del sol, que da en aumento hasta que el día es perfecto. De la misma manera que no se hace de golpe de día, sino que el sol va apareciendo de una manera paulatina en el horizonte. El cristiano debe comenzar a caminar con el Señor para ir progresando, para ir poniendo al día su vida en armonía con Dios y seguir adelante, y recibirá el apoyo, la ayuda necesaria de parte del Señor. Pero hay que empezar. Cristo nos dice, entrad por la puerta estrecha. Pero nos dice entrar, hay que entrar. No podemos quedarnos en el dintel de la puerta. Hay que comprometerse, ¿sabes? Hay que decidirse. Nos va a costar. El Señor sabe de nuestros problemas personales. El Señor sabe que nos vamos a caer, que nos va a costar. Pero Él está para tender la mano y ayudarnos y decirnos, levántate y va adelante, yo estoy contigo. Pero hay que empezar. Bien, mis queridos amigos, vamos a ir terminando ya. ¿Cuáles son las razones por las cuales el Dios de amor nos ordena salir de las iglesias caídas en el error? Vamos a leer de nuevo, página 1153, Apocalipsis 18:4, podéis anotar ahí en la nota que tenéis vosotros. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vale la pena, porque el Señor habla con mucha rotundidez aquí. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. Como dijo Jesucristo, antes, como no sabían, tenían excusa. Pero ahora, como son conocedores, ya no la tienen. Son palabras del Señor en el Evangelio. Pero es hermoso conocer todas estas cosas para tener una visión clara de quién es Dios, de su voluntad, de su carácter, de su amor, de su salvación. Y podremos, sin duda, alabar a Dios con plenitud, con autenticidad, con totalidad, y esto produce, y os lo digo por experiencia, mucho gozo, mucha alegría en el corazón, aunque sin duda haya heridas, haya baches en el camino, pero vale la pena seguir adelante. La razón por la cual hay sinceros dentro de las iglesias equivocadas es porque ignoran lo que hemos descubierto al estudiar las revelaciones de Dios que están en el Apocalipsis. Pero permanecer en esas iglesias después de conocer la verdad del Señor sería un acto de desobediencia y rebelión que identificaría a estas personas con los pecados de Babilonia, por lo que Dios se vería obligado a castigarlos con las plagas destinadas a Babilonia. Por eso el Salvador dice, salid de ella, pueblo mío. Y por último, pregunta número 10, ¿qué instrucción divinamente inspirada dio San Pedro a aquellos que descubrieron que estaban en una iglesia equivocada? ¿Sabéis quién estaba en la iglesia equivocada, verdad? Los fariseos. El apóstol Pablo estaba en una iglesia equivocada, ¿o no? Estaba en una iglesia equivocada, el apóstol Pablo. ¿Y qué instrucción dio Pedro a los que estaban en una iglesia equivocada? Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, la página 1004, podéis anotar. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué haremos? Dijeron aquellos hombres que se dieron cuenta de que estaban errados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es una buena decisión. Bien, después de estas reflexiones, yo quisiera, para conclusión, que viésemos algunas diapositivas y con ello terminaremos por hoy, después de orar finalmente. Vamos a ver unas fotos. La iglesia pura de Jesucristo, que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa iglesia que va a dar a luz al Mesías, a Cristo. Esa iglesia que fue perseguida por el dragón y que vivió en el desierto por 1260 años. Vivió en el desierto perseguida por el dragón. Esa iglesia
que vivió tantos años escondida y que no es precisamente la historia que nos han contado, es la historia que nos cuenta Dios en su palabra, en el libro de Apocalipsis, que contrasta notablemente con la historia tradicional y oficial. A diferencia de la gran ramera, sentada sobre una bestia, sobre muchas aguas, sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, lujosa, poderosa. Recordad, Babilonia igual a poder, Babilonia igual a confusión, Babilonia igual a riqueza, Babilonia igual a mundanalidad, soberbia, orgullo, que tenía en su mano un cáliz con las inmundicias de su fornicación. La mujer prostituta, la iglesia apóstata, la iglesia que dejó al esposo que es Cristo, que se prostituyó. Cuando uno va al Vaticano y contempla todo lo que hay allí y ve esa inmensa catedral, y no solamente el Vaticano, cualquier catedral de cualquier parte del mundo, porque su influencia es universal. Cuando Martín Lutero, en el siglo XVI, que salió de Alemania y fue al Vaticano y vio allí todo aquello, se volvió escandalizado. No es posible contrastar toda esta magnificencia y riqueza, influencia y poderío durante siglos con las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, con aquel que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Contrastan notablemente. Notablemente Roma, la ciudad de las 7 colinas, la ciudad que se sienta sobre los reyes de la tierra, es la estatua de San Pedro del Vaticano. Toda esa gran iglesia del Vaticano, que fue construida por los papas de la Edad Moderna y en la que colaboraron artistas como Miguel Ángel, como veremos luego, en honor a San Pedro, que tiene las llaves, es la escultura que hay en el Vaticano. Si el apóstol Pedro se levantase la cabeza y viese la cantidad de personas que le besan los pies todos los días, cuando le dice a Cornelio: levántate, yo mismo también soy hombre, se hubiese sorprendido tanto el apóstol Pedro. Tenemos aquí en la Capilla Sixtina un cuadro que representa a Cristo, pintado por Miguel Ángel. Cuando vemos los salones del Vaticano, los museos, las bibliotecas, ¿sabéis? Una vez 2 reformadores de la Edad Media, donde se perseguía a aquellos que se ponían a Roma, pintaron un cuadro. En uno se veía a Jesús entrando en Jerusalén el domingo de Ramos, humilde, sobre un pollino, y en otro se veía la entrada del Papa, con todos sus cardenales. Simplemente los expusieron al público, nada más. Se hicieron solamente eso, y a la gente sacaba sus conclusiones. Los jardines del Vaticano, son los jardines, espléndidos jardines que se encuentran en el Palacio del Vaticano. La riqueza, esto es la sala de los papas Borgia, que esa es otra historia. La sala de los papas Borgia y toda la historia del papado, esa es otra historia. Babilonia la Grande. Esto es la custodia, una custodia. ¿Sabéis de dónde es esta custodia? De oro macizo, adornada de piedras preciosas y de perlas. La custodia de la Catedral del Aseo de Zaragoza. ¿Sí? Pero como estas hay miles en el mundo católico. Aquí las tenéis también preciosas en Bilbao, cuando tienen lugar las salidas de las procesiones. Una obra muy conocida que se encuentra en el Vaticano, en la Catedral de San Pedro, La Piedad de Miguel Ángel, una de las obras arquitectónicas más valiosas de todo el mundo. No hay precio para pagar esta escultura, no hay millones en el mundo. ¿Sabéis? El patrimonio de la Iglesia Católica es incalculable. Yo hace unos años, era muy joven, leí, cuando tenía 20 y tantos años, leí una revista económica francesa y decía: el país más rico del mundo, los Estados Unidos. Segundo, la Unión Soviética. Tercero, el Vaticano. Solamente el patrimonio histórico-artístico no tiene precio ya. La Capilla Sixtina es pintada por Miguel Ángel. Impresionante. Los que hayáis estado en Roma lo podéis certificar. La púrpura y la escarlata son, diríamos, los colores típicos de la curia cardenalicia. La púrpura y la escarlata. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata.
Es curioso todo esto. La Catedral de Toledo. Como la Catedral de Toledo hay tantas catedrales en el mundo católico, y decimos, para la gloria de Dios, construida para la gloria de Dios. Yo disiento, digo que esto fue construido para la gloria del hombre, porque dice el apóstol Pablo a los atenienses: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas, ni es necesitado de algo como los seres, como las personas. Detrás de estas construcciones hay tantos siglos de explotación, diríamos de privaciones. Dios no quiere estas cosas, mis queridos amigos, no las quiere. El humilde maestro de Nazaret era otra cosa. Aquí hay, diríamos, la gloria del hombre, la influencia el orgullo humano detrás de todo esto. El evangelio es más simple. Es la Catedral de Toledo, el Pilar de Zaragoza, una catedral más moderna. Y así podríamos poner. Yo tengo mucha simpatía a Zaragoza porque viví muchos años allí. Aquí tenéis la Virgen del Pilar. Solamente lo que vale el camerín de la Virgen, el oro que hay ahí, las piedras preciosas. Pero yo no os estoy hablando de nada que nos conozcáis vosotros, porque en cualquier iglesia, por pequeña y humilde que sea, el derroche de riqueza es increíble. Este también es una joya, arquitectónicamente hablando es una joya. Esto es el retablo de la Catedral de la Seo de madera, es un establo de estilo gótico, una joya, no tiene precio, para la gloria de Dios. Unas pinturas al fresco de Goya en el techo, los mejores pintores, los mejores artistas, los mejores decoradores, los mejores plateros y joyeros. Es verdad, encontramos un patrimonio histórico artístico de incalculable valor, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Goya en el Pilar de Zaragoza, esta es también la Capilla Sixtina, Miguel Ángel de nuevo, en el Vaticano. Podríamos ver tantas cosas. La Biblioteca del Vaticano, impresionante biblioteca con millones, millares y millares de volúmenes de toda la historia, cuadros que solamente puede tener la Iglesia Católica, como estos del Greco, la Virgen amamantando al niño, o el entierro del conde de Argaz, también del Greco, que se encuentra en Toledo. ¿Y qué diremos? Esta es la última, una vez más la Virgen del Pilar con su corona de oro macizo, sus engastes de brillantes y de perlas. Si un día vais a Zaragoza, yo os invito a que veáis el tesoro de la Virgen. Es increíble. Cada día se le cambia el manto y las personas fieles, piadosas, que creen lo que creen, acuden cada día a besar la columna. Bien, antes de concluir, quisiera encender las luces, por favor. Quisiera deciros unas cositas, y son las siguientes. Esta semana, a petición de algunas personas, vais a recibir una carta firmada por mí, donde yo os hablo de los temas que después de la marcha del profesor Belvedere seguirán, no solamente para vosotros, sino para otras personas que nos han visitado y que ahora han cortado la asistencia a las conferencias. Les vamos a invitar que continúan los temas. Continuaremos hasta el mes de agosto, todos los fines de semana, es decir, en agosto haremos vacaciones, pero todos los fines de semana, desde esta semana, la que viene, etcétera, en el futuro, hasta el mes de agosto tendremos los fines de semana temas espirituales. Vamos a combinar los temas proféticos con las doctrinas bíblicas. Así, por ejemplo, la semana que viene nos quedan dos últimos temas que tengo conmigo aquí de Apocalipsis, el número 23, porque el 22 lo presentó el profesor Belvedere, los dos testigos de luto y el mensaje de los tres ángeles. Es Apocalipsis 10 y Apocalipsis 14. Y el último tema, que daremos también la próxima semana, lleva por título Al sonar la séptima trompeta. Dios amante, te damos gracias por conocer la verdad de tu palabra. Te damos gracias porque, Señor, podemos guardarla con tu ayuda y porque nos has prometido un lugar junto a ti por ser fieles. Te rogamos que bendigas a cada amigo presente, en sus luchas, en sus dudas. Asístele con tu espíritu para que puedan entender y comprender las grandes verdades de tu palabra. Llévanos con paz hasta nuestros hogares. Danos también un sueño reparador. Por Jesús lo pedimos. Amén.